Hoy estamos en el exterior. Es un hábitat extraño en el que encontrar a un informático. Nuestro hábitat natural siendo los espacios cerrados y posiblemente los sótanos olvidados. Pero hoy he salido fuera para contar una historia, una bella historia de una amistad que empieza mal y que acaba bien gracias al amor y a las ferritas, sobre todo a las ferritas. Y es que, como podéis ver, hemos instalado unas placas solares fotovoltaicas en casa. Ya he hecho un vídeo acerca de cómo la hemos integrado con el tema de la domótica y la cuestión es que no se están llevando demasiado bien con uno de mis hobbies de siempre, y es la radioafición. Sé que os estáis muriendo por saber qué es exactamente este cacharrito de aquí, esta gran V de aquí y esa otra cosa que hay ahí arriba. Esos son básicamente antenas. Las antenas son dispositivos que se utiliza para recibir ondas de radio. Ya los conocéis, las antenas como por ejemplo la de la tele, como por ejemplo esa que tenemos ahí. Y el problema está en que esa recepción se puede ver dificultada o impedida por los ruidos electromagnéticos. En este caso resulta que mis paneles fotovoltaicos generan cantidad de ruido. Así que si os parece bien vamos a ver a qué me refiero exactamente cuando hablo de ruido. Y nuestra primera parada va a ser mi despacho, que como veis lo he ordenado, pero no ha sido hoy. Aquí, bajo estas bolsas de plástico que cuidan algunos de mis tesoros, tenemos distintos aparatos de radio. También los tengo protegidos con papeles en los que he escrito cosas encima e incluso dispositivos que están a medio de fabricar. Así que vamos a encenderlos y a ver qué magia extraña son la que ofrece. Esto de aquí es una Icon 7300, es una emisora de HF, de frecuencias que son relativamente bajas. Como veis, en este momento hay un montonazo de actividad. Hay gente hablando por todos lados, aquí. Bueno, esos son modos digitales, son comunicaciones digitales, pero por aquí sí que encontraremos gente hablando. Bien, como veis aquí hay distintas estaciones, distintas personas operando aparatos de radio y están hablando. Estos son señales que yo quiero recibir. Como veis tienen un determinado nivel que se marca por esta barrita de aquí. Si os dais cuenta, cuando hablan, la señal aumenta y cuando están callados la señal baja. ¿Hasta dónde baja la señal? Idealmente en un entorno en el que no haya absolutamente nada de ruido, la señal bajaría hasta 0. Eso significaría que yo tengo todo este rango de aquí para recibir correctamente una señal y podría recibir una señal muy débil de 3. El problema está en que mis paneles solares y cualquier dispositivo que genere ruido aumenta la señal de lo que estamos recibiendo, simplemente ruido, lo que estáis oyendo ahora mismo, no es algo que sea información útil, con lo cual nos enmascara, nos impide ver, nos impide escuchar aquellas señales débiles que estén por debajo del umbral de ruido. Esta radio es capaz de recibir en distintas frecuencias, en distintas bandas de frecuencia. Como veis, moviendo el dial este de aquí, me puedo mover a lo largo de toda esta banda de los 7 MHz. E incluso puedo cambiar de banda de frecuencia a otras frecuencias distintas. Es un tema apasionante y me gustaría hacer algún vídeo explicando exactamente en qué consiste este hobby tan extraño, que parece de otra época, pero que a día de hoy sigue siendo bastante presente. Ahora mismo hay un concurso de radio y están compitiendo a ver quién hace más contactos. Bueno, como veis, esta es la banda de los 14 MHz. ¿Os dais cuenta de que hay unos palitos por aquí hacia arriba continuos que no son conversaciones entre nadie? Simplemente es un ruido insoportable. ¿Veis? Y están espaciados todos 20 kHz, 20 numeritos de estos de aquí en medio, ¿vale? Estos son 14 MHz, estos son 100 kHz y estos son 140 Hz, ¿no? ¿Veis? Fijaros que en la de 27 MHz también habían algunos de estos palitos, aunque eran menos visibles. Estaba ahí hay uno, ahí hay otro, ahí hay otro, ¿vale? Vamos a ir a la de 21 MHz. 21 MHz, aquí tenemos 3, pero fijaros qué cantidad de ruido continuo y constante hay por todas partes. La señal es muy elevada, señal 5. Vamos a 28 MHz y aquí es clarísimo, fijaros el peine. La cantidad de palitos de esos que encontramos y todos están distribuidos a 20 kHz de distancia. 27, en 47 nos encontraremos la misma señal. ¿Y qué es lo que produce ese ruido? Pues ese ruido lo está produciendo el inversor que genera la corriente alterna que sale de las placas solares. Las placas solares producen corriente continua, como una batería, como una pila. Y hay un aparatito, que es el inversor, que es el que convierte esa corriente continua en corriente alterna, que se puede utilizar en mi casa, en los distintos cacharrillos que tengo por aquí. Entonces, vamos al sótano a ver exactamente qué es lo que hace ese inversor. Este es el cacharrete del que os hablaba.
el inversor. Estos cables de aquí abajo vienen directamente de los paneles solares. Y este aparatete lo que hace es convertir esa corriente continua en corriente alterna. La corriente alterna es lo que utilizan cualquier otro aparato en la casa, desde las luces hasta el microondas. El inversor lo que hace es convertir esa corriente continua, como digo, en corriente alterna, utilizando un proceso que se llama conmutación. Lo que hace es conmutar muy rápidamente esa corriente continua, convirtiéndola poco a poco, intentando seguir una forma de onda sinusoidal, que es lo que tiene la corriente alterna. Y es que su voltaje va alternando. Esto es corriente continua. El voltaje es continuo, ¿de acuerdo? En esa conmutación que hace para poder convertir la corriente continua en corriente alterna, produce un montonazo de ruido, produce un montonazo de espurios que se llaman, que a los cacharros de la casa no les afectan, pero a tu instalación de radioaficionados sí le afecta. Antes de subir y empezar a ver cómo resolver el problema, y como buenas mentes inquisitivas que sé que sois, os voy a enseñar un aparatito muy interesante. Esto de aquí es un analizador de espectro. Es uno muy pequeñete, normalmente yo tengo uno arriba en el despacho que ahora después veremos, pero este cuesta unos 40 euros y es un aparato increíble, es alucinante, ¿vale? Es como una especie de máquina de hacer fotos de las ondas, sirve para saber qué es lo que está pasando. A través nuestro están continuamente pasando ondas electromagnéticas y nosotros no somos conscientes de ello, y este aparatito es como una especie de radiografía que nos permite ver, nos permite adentrarnos en ese mundo y saber qué es lo que está pasando. Un poco así como la radioaficionado, con la diferencia es que esto no sirve para escuchar, simplemente para saber dónde está, ¿eh? Lo que vamos a hacer en primer lugar es configurar el aparatito. Para ello le vamos a decir de qué frecuencia inicial, 0 MHz, a qué frecuencia final queremos que opere, 100 MHz. Ahora, lo que nos está mostrando esta pantalla es desde los 0 MHz hasta los 100, cada una de estas cuadritas, cada una de estas líneas, indica 10 MHz. Entonces aquí tendríamos 10, 20, 30, cómo se mueve el dedo, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 MHz, ¿de acuerdo? Hacia arriba, ¿qué es lo que tenemos? O sea, esta rayita de aquí abajo, ¿qué significa? Pues que ahí no está detectando nada. Si estuviese detectando algún tipo de emisión de onda electromagnética, esa rayita subiría. Fijaros qué es lo que pasa cuando me acerco al injetín y acerco esta sonda. Esto es una sonda, es como una especie de antena, pero que tiene un radio de acción muy corto, muy corto, muy corto. Fijaros que es, básicamente a esta distancia no detecta nada y en cuanto me acerco, ¡plaf!, tengo que tocar prácticamente con el cable y ¡bingo! Fijaros lo que está pasando. Bueno, esto lo que nos está indicando es que está detectando emisiones de radiofrecuencia en todas esas frecuencias. Esto es ruido, obviamente. Está generando un montón de ruido en un montón de frecuencias. Pero especialmente, fijaros que hay un pico, que lo está siguiendo un marcador, que nos dice que es en unos 4 o 5 MHz, entre 4,8 y 5 MHz, se va moviendo. El ruido tiene una de esas características de que tampoco es que sea muy estable, se va moviendo, hace lo que le sale de las narices. Y si os dais cuenta, el ruido llega hasta los 65 MHz, hasta donde está esa última barriguita antes de que la línea llegue al fondo, digamos, de resolución de este aparato, a lo que es capaz de escuchar, ¿no? Su límite de audición, por así decirlo. Entonces, desde 0 a 65 MHz, este bonito aparato está generando una cantidad de ruido brutal. Estas ondas son muy curiosas, son muy interesantes, porque son direccionales, no se pueden medir así. La cuestión está en que estos cables corren en todas las direcciones. Fijaros que por aquí van hacia abajo, ahí se van en horizontal, luego bajan aquí, en esta regleta van para acá, en esta canaleta, y luego suben. Vamos a intentar hacerlo aquí, en este lado. Ahora mismo están en la misma orientación que los cables. Si los pongo en perpendicular, ¿veis cómo se atenúa la señal una barbaridad? Bien, efectivamente es este cable el que nos está produciendo ruido y es este aparatito el causante de ese ruido. De hecho, vamos a hacer otro experimento. Vamos a coger y apagar el aparato. Apago el aparato y ahora el ruido ha desaparecido prácticamente. En realidad sigue quedando ahí una montañita en 16 MHz. Esa montañita puede estar produciéndola cualquier otro aparato en la casa y se está acoplando a estos cables a través del resto de la instalación eléctrica de la casa. Pero este aparatejo es responsable de una cantidad brutal de ruido que además se me mete a través de las antenas y me imposibilita por completo hablar o más bien escuchar por la radio. Y como digo, esto es un problema serio importante porque esas emisiones de radio no solamente me afectan a mí. Yo estoy emitiendo ruido electromagnético alegremente que podría estar fastidiando a mi vecino
o a una estación militar que haya cerca que necesiten estar utilizando sus radios para cualquier tipo de cosa, o podría estar estropeando el buen funcionamiento de algún aparato. Por ejemplo, entre esas bandas de frecuencia no hay, bueno, sí que está la radio comercial, la Shortwave Listening, la SWL, la radio AM de toda la vida, la que teníamos en las radios estas de casa, que nos permitían por la noche escuchar Radio Marruecos, Francia u otros países. Eso estaría totalmente bloqueado por el ruido que produce el Ingetim. Además, debo decir que esto tampoco es un problema exclusivo de ese inversor. Ni siquiera es que sea un problema del inversor, es un problema de la instalación, que hay que filtrar adecuadamente esos cables de ahí. El anterior inversor que tenía, un Huawei Zoom 5 KTL me parece que era, tenía el mismo problema. Me estaba produciendo una cantidad enorme de armónicos que se me metían en la radio. Vamos a ver cómo podemos resolverlo. Que tampoco creéis que esto del ruido es una cosa exclusiva de los inversores de la energía solar. Pues sin ir más lejos, esta luz de aquí arriba, en mi casa, produce una cantidad de ruido brutal. Cada vez que se enciende esta luz de bajada al garaje, me quedo absolutamente sin radio. Mirad qué maravilla. ¿Veis? Espectacular. Y estamos de vuelta en el despacho. Así que vamos a ver exactamente a qué me refería cuando al principio he dicho que era el poder del amor y las ferritas lo que iba a resolver el problema. ¿Veis esta especie de engendro que he creado? Qué maravilla, ¿eh? Tiene como dos donetes y aquí un donut tocho. ¿Qué es esto? En realidad esto no son más que un montón de cable, alambrecitos o cables bastante gordos, que son por los que va a pasar la energía de las placas solares al inversor, y los he enrollado de cualquier forma, digamos, a través de estas distintas ferritas. Estas de aquí me las ha dado el propio Ingetim, muchas gracias, y esta de aquí la he añadido yo porque me encontraba que no tenía suficiente poder de filtrado. Así que vamos a ver un momentito en este cacharrillo de aquí, que lo compré porque tenía este hueco en la mesa y como es bastante feo, va bastante bien con lo que es el espíritu general de mi laboratorio. Decíamos que tenemos este cacharraco de aquí y vamos a explicar un poquito qué es lo que hace. Ya tenía otro vídeo hecho en realidad virtual con lo de las gafas estas tridimensionales 3D, mostrando cómo bobinar una de estas bobinas, una de estas ferritas para hacer filtros precisamente para lo que estamos haciendo hoy. Así que si os parece, os voy a explicar un poquito brevemente qué es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos el mismo o un analizador de espectro parecido al que os he mostrado antes. El de antes era más pequeñete y este es más poderoso, más grande y más feo. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la capacidad que tiene este, a diferencia del otro, de que este puede generar una señal de distintas frecuencias, hacer un barrido de frecuencias desde los 0 Hz hasta la frecuencia que nosotros queramos, y vamos a recibir por aquí el resultado de filtrar esa señal a través de algún dispositivo. En este caso, como veis, aquí simplemente tengo unas bananas, unos adaptadores de BNC, que es el conector que le tengo puesto, al analizador a unas bananas. Aquí tendríamos el conector de señal. Leches no va a enfocar, a la mierda. Si no quiere enfocar, que no enfoque. Y lo que vamos a hacer es medir cuál es la atenuación que vamos a recibir o que vamos a tener como resultado de pasar nuestra señal a través de una de estas ferritas. Estas ferritas sirven para limpiar el ruido, para quitar del medio toda esa basura electromagnética que estaba generando nuestros cables, ¿vale? Vamos a mostrarlo con un ejemplo, ¿vale? Vamos a empezar poniendo nuestro analizador de espectro en modo tracking generator. El tracking generator significa que esto de aquí va a estar generando la misma frecuencia que el analizador está analizando, es decir, si empieza desde aquí de los 0 Hz y llega hasta la frecuencia de interés, él va a estar generando la misma onda aquí, o la misma señal. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Activo el generador y lo que le voy a decir es que quiero que la frecuencia acabe en 65 MHz, que era lo que habíamos dicho que generaba de ruido nuestro Ingetim. Aquí, como vemos, ahora mismo no está detectando nada, ¿veis? La señal es muy baja, pero si yo conecto este cable, que es el de la lectura, en el que siente, digamos, en el que recibe, al tracking generator, podemos ver que no ha perdido absolutamente nada de señal, ¿vale? Pierde un poquito hacia la parte final, perderá a lo mejor 2 o 3 decibelios, porque cuando aumentamos mucho de frecuencia, los conductores, los cables normales y corrientes tienden a perder energía porque la propia inductancia del cable y la capacitancia y otros efectos parásitos que pueden tener actúan de filtro, pero en general podemos decir que, bueno, 3 decibelios tampoco gran cosa, no perdemos prácticamente nada de señal en todo el barrido. ¿Qué es lo que pasa si ahora cojo esta ferrita y la meto ahí en medio? ¿Veis? Sin trampa ni cartón, simplemente
he puesto la ferrita, he pasado el cable por dentro de la ferrita. Fijaros como ahora ha bajado bastante más. Vamos a poner distintas trazas, ¿vale? Vamos a mostrarlo, vamos a ir trabajando paso por paso. Esta primera traza la vamos a dejar fija. Y ahora vamos a pasar a una segunda traza, vamos a meter esto por aquí en medio y vamos a generar otra traza. ¿Os dais cuenta? Como la segunda traza está un poquito más abajo. Ahora vamos a fijar esta traza y vamos a hacer otra cosa, y es que alrededor de esta ferrita, en vez de hacer una sola pasada, en vez de pasar el cable una sola vez, vamos a enrollarlo y darle una vuelta. Cogemos este cable, le damos una vuelta completa y como me falta cable por este lado para terminarlo, lo que voy a hacer es traerme, voy a preparar la tercera traza, que es la azul, y junto los cables a manete. ¿Os dais cuenta cómo la tercera traza está bastante más abajo? Pues eso es lo que he ido haciendo continuamente con estas ferritas. He ido pasando vueltas y vueltas de este enorme cable, de los dos cables, a través de estas ferritas. Y cuando han salido de estas, las he pasado a través de estas dos. Estas dos de aquí no son más que dos de estas unidas con cinta aislante. Y vamos a ver cuál es el efecto que tiene este engendro en nuestra señal. Vamos a conectar esto aquí dentro, este otro aquí fuera. Fijaros qué maravilla. ¿Veis cuantísima atenuación? Nosotros estábamos atenuando a partir de los 20 decibelios, aproximadamente de los menos 20 decibelios, y nos hemos bajado a alrededor de los menos 50, con lo cual tenemos 30 decibelios de atenuación. 30 decibelios significa que tenemos aproximadamente 1000 veces menos ruido que antes. Simplemente quedaros en eso, en que hemos mejorado bastante la cantidad de ruido que va a pasar por aquí. O sea, la hemos reducido bastante, en unos 30 decibelios espero aproximadamente. Anteriormente las tenía puestas con menos filtrado y eso hacía que, aunque mejoraba mucho la señal en la radio, aún seguía teniendo bastantes espurios y armónicos que me resultaba difícil la escucha de la radio. ¿Bien? Entonces vamos a apagar nuestro aparatejo y vamos a instalar estos filtracos en el inversor. Por motivos de espacio no he podido mostrar cómo he hecho la instalación de esto, pero básicamente hay unos clips aquí que hay que quitar para poder, unos clips que hay que empujar para adentro para poder soltar esos conectores. Todo eso se tiene que hacer con el inversor apagado, obviamente, e incluso quitar los fusibles, los contactores de las placas que vienen desde arriba si están alimentadas, si hay sol en ese momento. Acabamos de ponerlos aquí, vamos a ver con el analizador de espectro, a ver qué tal están funcionando. Pegamos esto a nuestros contactos con la sonda. Y está detectando ruido, pero está detectando bastante menos ruido que antes. Vamos a ver en las antenas, a ver qué podemos encontrar. Esto tiene mucha mejor pinta. Como podéis ver, han desaparecido los armónicos que teníamos por aquí. Vamos a ir a 7 MHz. Ahora mismo la banda está súper saturada de gente. Vamos a ver si encontramos un huequecito. No hay prácticamente ningún huequecito, está todo el mundo hablando como locos. Así que vamos a pasar directamente a la banda de 28, donde el peine ha desaparecido o prácticamente desaparecido. Vamos a ver, hacer un zoom. Ha mejorado muchísimo. Fijaros, estos armónicos son ahora casi imperceptibles. Están ahí todavía, pero esta banda ha mejorado muchísimo. Vamos en 21, vamos a 21, la banda sigue teniendo algo de ruido, pero los tres armónicos que teníamos al principio prácticamente han desaparecido. Y en 14 MHz está bastante limpia, esto ya es utilizable. Esto está mucho mejor. Me doy por satisfecho, parece que con esto vamos a poder disfrutar de la radio de nuevo, al menos durante una temporada. El problema del ruido no es un problema único de las casas, hay que estar continuamente vigilando. Muchísimas luces chinas sobre todo producen grandísima cantidad de ruido,
Pero es que cada vez más compramos aparatos que vuelcan una cantidad brutal de ruido al exterior y no hay más que verlo. Si corto los plomos por completo de mi casa y anulo cualquier fuente de ruido que yo pueda producir, aún así mis antenas están recibiendo ruido de los vecinos, de plantas, de fábricas que hayan cercanas, de cualquier taller, cualquier actividad industrial produce ruido, aires acondicionados, etc. Y bueno, no somos conscientes de ello, al igual que la contaminación lumínica, hay otras fuentes de contaminación radioeléctrica que nos afectan en nuestro día a día. Todas las antenas, los Bluetooth, las cosas que tenemos dependen de que haya una cierta limpieza en el ambiente radioeléctrico y debemos de ser cada vez más conscientes de ello. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Como veis, ha sido un formato un poco distinto a lo que estamos acostumbrados y sobre todo una temática un poco más rara. Quiero empezar a adentrarme en el tema de la radioafición y mostraros algunos vídeos, así que me gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Os resulta interesante? ¿Queréis saber por qué me gustan este tipo de cosas? Porque estoy continuamente jugando con walkie-talkies y con cosas que parecen más bien de niño de comunión que de un adulto hecho y derecho. Decidlo en los comentarios y vamos a ir viéndolo, ¿de acuerdo? Hasta la próxima.